En América, el Tribunal del Santo Oficio se estableció por primera vez en la isla de Santo Domingo, llamada en ese entonces la Española, gracias a que el catedral Adrián de Utrecht, regente del reino e inquisidor general de España, extendió el nombramiento de inquisidor de todas las tierras descubiertas a don Pedro de Córdoba, residente de Dominicana. 3 años después de consumada la conquista de la Nueva España, Fray Martín de Valencia, franciscano evangelizador, fue nombrado comisario de la Inquisición en México por Pedro de Córdoba. Ese primer inquisidor ejerció el empleo tranquilamente hasta que a la muerte de Córdoba llegó Fray Vicente de Santa María, un dominico. En 1535, el inquisidor general de España y arzobispo de Toledo, Alfonso Manrique, expidió el título de inquisidor apostólico al primer obispo de México, Juan de Zumárraga. A pesar de que éste no creyó prudente establecer aún la Inquisición en México, cometió el error de darle proceso a un indio, cacique de Texcoco, a quien acusó de seguir sacrificando víctimas a sus dioses. El inquisidor apostólico lo mandó a quemar vivo en la plaza pública el 30 de noviembre de 1539, para convertirlo en la primera víctima del Santo Oficio en la Nueva España. Sin embargo, fue hasta 1571 que el doctor Moya de Contreras, inquisidor mayor de la Nueva España, estableció en México el Tribunal de la Fe. Es así como el año de 1571 se considera oficialmente como el del establecimiento del Santo Oficio en México. Fray Tomás de Torquemada fue uno de los más crueles inquisidores de España. Fue él quien desarrolló las reglas más estrictas para el Santo Oficio y que se siguieron en México. Según constan expedientes del Archivo General de la Nación, fueron 43 los ejecutados en los 3 siglos que duró la colonia. Alrededor de 300 personas fueron juzgadas, pero solo se condenó a aquellas 43 con la pena de relajación del brazo secular, que implicaba la muerte en la hoguera. De esta cantidad, 17 fueron ajusticiados en el siglo XVI, 25 en el XVII y 1 en el XVIII. En el siglo XIX no hubo ninguna. Otra de las penas que aplicaba el Santo Oficio era la vergüenza pública o San Benito, que consistía en llevar una túnica burda con una cruz de San Andrés y un gorro llamado capirote. También ocurría el destierro, temporal o perpetuo, multas e incluso la condena a galeras, además de que en todos los procesos se procedía a la incautación de bienes. El nombre de este personaje es Tomás Treviño. Él era un judío que vivía en España y tenía muchos negocios, como muchos de los judíos en ese entonces y ahora también. Y pues bueno, él le pegaba todos los negocios que ponía, pero decide que es una buena opción venir a invertir a la Nueva España. Así que empieza a hacer todos los trámites y se lo impiden porque aquí solamente llegaban gente de religión cristiana y él era judío. Entonces decide trabajar su conversión y entonces empieza a ir a misa y empieza a realizar los sacramentos en general de la Iglesia Católica hasta que por fin le otorgan el permiso para poder venir. Llega aquí y pone un negocio y pega, y entonces empieza a sacar mucha lana y sale el segundo negocio y vuelve a pegar y así. Cuando llevaba como 5 negocios puestos, que fue en menos de un año, a la Inquisición no le agrada o no se le hace lógico que haya sido tan rápida su evolución como comerciante aquí, entonces lo mandan a llamar porque piensan que hay algún chanchullo por ahí, que hay alguna tranza o algo similar. Y pues bueno, tenía tan buena habla como buen vendedor que en 2 días ya estaba fuera de las celdas de la Inquisición, cosa que era muy extraño. A veces los dejaban meses encerrados y pues bueno, en 2 días ya había salido. Sigue poniendo negocios y siguen fructiferando y lo vuelven a llamar de la Inquisición porque de verdad era como algo súper extraño. Entonces pues ya, así pasa sucesivamente unas 3-4 veces. A la quinta se enfada ya de que estaba harto de que lo estuvieran preguntando y todo el tiempo como acusando, así que decide irse a Guadalajara. Se va a Guadalajara por un negocio y también empieza a pegar y funciona porque tiene 2 puertas. De un lado, una puerta se les daba el precio normal y del otro lado se les hacían ofertas que eran como impresionantes, ¿no? Hasta un 80% de descuento. Entonces, pues a la Inquisición, cuando se entera de esto, obviamente sigue sin convencerle y mandan por él a Guadalajara. Cuando llegan a Guadalajara empiezan a explicar su casa, su negocio, todo,
y cuando empiezan a escarbar del lado de la puerta donde hacen los descuentos, cuando entraban por ahí, había un crucifijo enterrado. Entonces, pues naturalmente, pues, para la Inquisición eso era una herejía, y se lo traen caminando desde Guadalajara para acá, lo acusan aquí, le hacen su juicio, todo el tribunal pues apela de que está, ya no hay cómo ayudarle, y sale de la Inquisición ya directo a la hoguera, y lo van a quemar en los quemaderos de San Diego, que hoy es la Alameda, donde está, no sé qué, no me acuerdo qué es, al fondo de la Alameda, en el convento amarillo. Y ahí es donde se los va a quemar, pero en ningún momento dijo nada. Él estaba convencido de que se le estaba quemando y abusando por su dinero, más no por su religión. Entonces, cuando llega ahí, sin haber dicho una palabra en todo el viaje, en todo el camino, en todo el tribunal, en ningún momento dijo nada, ya que está la lumbre encendida, localiza al sumo inquisidor y le grita: echen más leña, que mi dinero me cuesta. Y así fue como se murió, y fueron las últimas y únicas palabras que dijo en todo el recorrido, y es lo que está registrado en los archivos de la Inquisición. Como Tomás Treviño, pues fueron sus últimas palabras. A partir del 30 de diciembre de 1571, gracias al decreto que sirvió de amonestación a Zumárraga por el juicio del cacique de Texcoco, ningún indígena fue sujeto a proceso inquisitorial. Ellos solo dependerían del obispo en cuanto a moral y fe. Se juzgaría únicamente a españoles, criollos, mestizos y castas. Los procesos de incoación se iniciaban por denuncias de personas honestas, que generalmente permanecían en el anonimato. Los principales delitos perseguidos fueron la herejía, que consistía en negar dogmas de fe, como la existencia de Dios, la pureza de la Virgen María, o tener ideas políticas y religiosas contrarias al dominio papal; la idolatría, es decir, practicantes de otra religión como el judaísmo, el calvinismo y el protestantismo; la solicitación o pedir favores sexuales durante la confesión; las prácticas de magia o hechicería, así como delitos menores como la blasfemia o proferir públicamente expresiones soeces o marcadamente sexuales. El Santo Oficio se dedicó a publicar índices de libros prohibidos. Los índex continuaron publicándose hasta 1966. El índice de 1632 prohibía la lectura de 2.500 libros, entre ellos el Quijote. Otros vedaron las obras del filósofo y teólogo Erasmo de Róterdam y de otros pensadores, como Voltaire. Incluso se llegó a vetar la lectura del Antiguo Testamento por sus ideas recurrentes de incesto, adulterio y asesinato. Dentro de todos estos procesos inquisitoriales son relevantes los referentes a temas eróticos y picarescos, actitudes licenciosas y obscenas, y a los amores que por su naturaleza heterodoxa estaban prohibidos y eran proscritos. Y es que la obscenidad es un elemento permanente de la vida social humana y corresponde a una profunda necesidad del espíritu del hombre. El libro Amores Prohibidos es una antología de coplas y versos censurados por la Inquisición de México, donde se muestra un panorama general de la censura y persecución de las manifestaciones del jocoso sentir popular, aunado con la música a través de documentos inquisitoriales importantes para la investigación del folclore, la historia y el desarrollo de la literatura popular, marginada y perseguida. Las formas en que se recogían los textos eran siempre las mismas. Primero, una o varias denuncias por parte de un vecino, un testigo presencial o un miembro del clero, o bien una autodenuncia, ya fuera por temor o por arrepentimiento. Cualquiera de esas denuncias desencadenaban el expediente. El tribunal consignaba los hechos y procedía a exhaustivas audiencias de todos los testigos posibles, a la par que confiscaba y transcribía textos, censuraba gestualidades y músicas y describía actitudes y conductas reprensibles. Seguía después una serie de documentos que consignaba textos y géneros literarios. El primer inventario fue un documento de 1796 llamado Expediente formado en virtud de denuncia hecha sobre los indecentes sones que se cantan en las misas que llaman de aguinaldo. Don José Mariano Paredes, presbítero, domiciliario de este arzobispado y ministro del coro de esta Santa Iglesia Metropolitana, había oído sobre haber introducido en el santuario de los sones y cantadas profanas inventados para aliciente de la sensualidad, una especie de novena o septenario que llaman posadas y otras varias funciones dedicadas al niño Jesús recién nacido o visitado por los magos o perdido en el templo.
La música es uno de los objetos que más atrae a hombres y mujeres, siendo el blanco de toda clase de diversión. Por medio de muchas composiciones sensibilizan los malvados afectos de que están empapados unos corazones verdaderamente carnales. Ha pasado a cometer el atentado de ridiculizar los pasajes admirables que hubo entre nuestros señores Jesús, María y José. El chuchumbé. El 20 de agosto de 1766, Fray Nicolás de Montero, de la Orden de la Merced, denunciaba ante la Inquisición de México el son que se apoderó de Veracruz, el chuchumbé. El 3 de noviembre de 1766 se prohíben terminantemente las coplas y dicha prohibición se renovó el 20 de diciembre de 1802 en San Luis Potosí. La Inquisición brindó una tenaz persecución durante casi 40 años. Se llegaron a hacer distintas versiones del chuchumbé, donde se agregaron coplas políticas o patrióticas, que de igual manera fueron prohibidas, y hubo muchos casos en que se acusó a personas por haber sido escuchadas cantando cualquiera de las versiones. Muchas gracias. Córtale mucha.